Bueno, ¿qué dicen si vamos dándole la bienvenida al 2024, calentando motores y pues agarrando vuelo para hablar de cosas por ahí un poquito más profundas, ¿no? Eh, claro, todavía no termino con estas historias de mi paso por las iglesias evangélicas. Les prometo que ya pronto terminaremos con todo eso. Em, me gustaría ir sembrando ahí ciertas inquietudes, dejando preguntas, ¿no? Y no sé si en este punto haya creyentes escuchando. Mm, Me gustaría saber cómo lidian con la cuestión del arrepentimiento, ¿no? Y entiendo el arrepentimiento desde el punto de vista humano de que pues cometemos errores y tenemos que corregirlos. Entonces, de ahí nace también esta creencia, ¿no? De que necesitamos arrepentirnos para ser salvos, ¿no? De arrepentirnos de nuestros pecados y todo eso. Pero bueno, no quiero hablar de esas cosas. Ahorita lo que me interesa es ver cómo se reconcilia el cristiano promedio con la cuestión del arrepentimiento de Dios, o sea, las veces que Dios en la Biblia se arrepiente, ¿no? Como ejemplo les puedo dar dos, no sé si haya más, de momento me acuerdo de dos ocasiones que una es el previo al diluvio, ¿no? La maldad del hombre hizo que Dios se arrepintiera de haber creado al hombre, entonces dijo, pues vamos a destruirlo, ¿no? Claro, no nada más los adultos que cometían las maldades, sino niños y todo. Y de una vez nos llevamos a los animales y a todos con nosotros. Nada más hay que dejar vivos a dos de cada especie y a la familia de Noé, ¿no? Pero bueno, ya esas son otras cuestiones. Eh, yo sé que hay una rama por ahí moderna del cristianismo que muchos relatos del Génesis los toman como algo alegórico, simbólico, metafórico, no sé. Pero les puedo decir, después de estar en decenas de iglesias, toda mi niñez, mi adolescencia, ¿no? Y parte de mi vida adulta, que la mayoría creen en una interpretación literal del Génesis, empezando con la creación y pasando por el diluvio, la Torre de Babel, Abraham, todo eso, ¿no? Hasta el Éxodo y todo, pues se cree en una interpretación literal de esas escrituras. Entonces me interesa ver cómo se reconcilian los cristianos con la idea de un Dios que se arrepiente, que comete errores y se arrepiente, que es de lo que habla realmente la Biblia, ¿no? También como por ejemplo cuando se le hace cambiar de parecer y se arrepiente de cosas que quería hacer, como cuando baja Moisés del monte, ¿no? Con los mandamientos y ya están adorando un becerro de oro los del pueblo de Israel y pues Dios le dice, no, pues los voy a matar a todos, los voy a destruir. Y Moisés es como el mediador ahí que lo convence, no, no, tranquilo, no los mates. Y dice la Biblia por ahí que Dios se arrepiente, ¿no? Del mal que iba a hacer sobre ellos. No digo que con esas palabras, pero la palabra que sí se repite es el arrepentimiento, que Dios se arrepiente, que Jehová se arrepiente, ¿no? Y claro que esto era algo que a mí desde niño me causaba conflicto. Como creyente ya desde niño yo ya creía todo esto, pero no entendía y decía, oye, pues qué onda, ¿no? Porque un Dios que todo lo sabe, que sabe lo que va a pasar y lo que ya pasó y lo que está pasando y todo, no, él no está limitado en el tiempo y el espacio y todo lo que hay que conocer, él lo conoce. ¿Por qué se arrepiente? ¿Por qué se sorprende con cómo resultan las cosas en la creación, en su propia creación? O sea, él decide crear humanos que se supone que él sabe que van a terminar cometiendo errores, etcétera, y se arrepiente. Entonces, esto es algo raro, ¿no? Y yo ya de grande, cuando me metí a estudiar de lleno esto, pues
pues veía que las explicaciones que me dieron en mi niñez no eran suficientes, no eran satisfactorias, ¿no? Que, no, pues es que Dios no es que se arrepintiera porque él se haya equivocado o algo, sino que pues por ahí nos dio la oportunidad y la desaprovechamos y pues va a hacer las cosas diferente porque nosotros la regamos. O sea, siempre recae la culpa sobre el humano, ¿no? El humano fallido. Y yo al estudiar el hebreo y todo eso, bueno, no que me metí a estudiar hebreo, sino que me metí a las palabras de los originales de los textos que me causaban conflicto y te das cuenta que los originales hablan de lo mismo, el arrepentimiento como nosotros lo percibimos, ¿no? Igual como se le predica a la gente de que tienes que arrepentirte porque la regaste y cometiste maldades, etcétera. Es ese mismo tipo de arrepentimiento el que ejercía Dios, ¿no? Antes de decir, los voy a aniquilar a todos y porque decía, pues la regué, me equivoqué, hice las cosas mal, entonces tengo que corregir mi error. Entonces, ¿cómo lo sobrelleva? ¿Cómo se reconcilian con esa idea los creyentes? Y lo digo sinceramente, ¿no? ¿Cuál es su postura? Me interesa saberlo. Les puedo hablar que de mi vida yo tengo algunos arrepentimientos, no sé por qué se le tiene tanto miedo a esa palabra, ¿no? En otros sectores. Y no tanto en el cristianismo, sino la gente en general, de que no me arrepiento de nada y romantizamos nuestros errores del pasado, ¿no? Las cosas que yo he hecho, me hacen quien soy ahora y bla, bla, bla. Y, ok, está bien. O sea, si aprendes una lección de las cosas que hiciste mal, pues qué bueno, ¿no? Qué maduro de tu parte. Pero definitivamente yo creo que muchos de nosotros tenemos identificadas partes de nuestra vida en las que hubiera sido mejor que hiciéramos otras cosas. Ujú. Estaríamos en una situación mejor. Y una persona cercana a mí en cierta ocasión, él estuvo en la religión un tiempo, unos cuantos años, no mucho. Y yo cuando todavía era creyente, pues él se acerca conmigo y estábamos ahí debatiendo, ¿no? Yo como creyente y él ya no como, pues, al menos no como cristiano. Y decía, yo sí te puedo decir, y sin miedo a equivocarme, de que para mí el tiempo que estuve en la iglesia fue una pérdida de tiempo. Y eso a mí me hizo sentir mal, o sea, medio me ofendió, ¿no? Porque pues básicamente implicaba que si él había perdido el tiempo en la iglesia, pues yo también lo estaba perdiendo, yo todavía estaba metido en la iglesia. Pero al mismo tiempo se queda esa duda y empieza uno a razonar, decir, ¿realmente estaré perdiendo mi tiempo? ¿Estaré desperdiciando mi vida? Y si bien pues hay cosas rescatables, ¿no? De mi tiempo en la religión, ahora estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que fue una pérdida de tiempo. Pude haber enfocado mi vida en otras cosas más productivas, ¿no? Y estoy hablando ahora sí de donde me quedé la vez pasada, el tiempo en el que yo decidí, ya como adolescente, eh, ir a una iglesia y servir a Dios desde mi iniciativa propia, ya cuando yo tenía la libertad, ¿no? Decidir, porque bueno, yo tenía unos 16 años, era por ahí el 99, este, y vine de vacaciones a Cuauhtémoc, mi familia estaba en Albuquerque y les conté esto, que vine a caer a una iglesia con mi primo. Y esta iglesia era una división de los bautistas de la convención donde ya habíamos estado. Era el mismo pastor, se trajo a muchos miembros de allá, el mismo líder de alabanza y todo. No tenían un templo y rentaban un salón. Y ahí yo encontré este compañerismo muy marcado, ¿no? Un sentido de comunidad que yo creo que todos necesitamos. Yo venía de una vida pues bueno, un año ahí de estar encerrado en mi cuarto leyendo cómics y nada más engordando, comiendo Cheetos Flaming Hot y tomando té Arizona, ¿no? Y no me quejo ahora, pero ahora suena muy agradable. Pero en ese momento, pues yo era un joven con necesidad de socializar, ¿no?
no sé, pues tener amigos, conocer chicas de mi edad y todo. Y aparte, pues era una persona que, si bien yo ya estaba decepcionado de las iglesias en ese momento, yo era firme en mi fe. Seguía creyendo firmemente en Dios y todo, con mis dudas y etcétera, pero pues para mí eran cosas que ahí se irían resolviendo con el tiempo, pero yo creía firmemente, ¿no? Entonces, llego a esta iglesia y me entrego de lleno. Ya no me quise regresar al Albuquerque, con mi familia tuve conflicto ahí con mi mamá sobre todo, en el que ella se regresó muy molesta y yo decidí quedarme aquí en Cuauhtémoc y me estuve quedando ese tiempo con una tía, la mamá de mi primo, el que me llevó ahí a la iglesia. Y mm, en ese entonces trabajaba yo en las maquilas, ahí nada más para pues cooperar ahí un poquito ahí para la comida, ¿no? Con la casa de mi tía. No tenía otro interés más que servir a Dios. Me acuerdo que estos ofrecimientos de mi papá de, "Hey, pues deberías estudiar un curso para dibujar cómics y todo eso. Son cosas de las que ahora veo hacia atrás y me puedo arrepentir y decir, yo debí aprovechar eso, ¿no? Debí aprovechar el consejo de mis padres, debí irme con mi mamá, debí estudiar, debí hacer otras cosas en lugar de irme a meter a una iglesia a servir a Dios, pero pues es que esta era la herencia, ¿no? Esta era la herencia familiar, esta era la educación que yo recibí, que esa es la vida que hay que perseguir, estar sirviendo a Dios en una iglesia, ¿no? Y yo creo que ha quedado muy claro lo que he platicado hasta aquí, que pues así era la vida familiar. Entonces, y ahora yo quería hacerlo, pero pues desde mi experiencia personal. Entonces terminé en esta iglesia, fui y hablé con el pastor porque yo quería servir y me dijo algo muy interesante que me dijo que él hubiera preferido que yo no fuera a su iglesia, que él preferiría no trabajar conmigo ni con mis papás, porque pues ya traemos esta fama de ser problemáticos, ¿no? Pero problemáticos pues al final de cuentas por defender lo que creíamos correcto, ¿no? Y defender la Biblia y todo eso. Y ya le preguntaba pues de quién depende, ¿no? No, pues es que Dios, y lo bueno, pues yo siento que Dios me quiere aquí en la iglesia, etcétera. Entonces, él se comportó así, pues le vamos a dar una oportunidad a ver qué tal. Y pues yo era un joven de 16 años, hombre, pero pues para ellos ya era un peligro, ¿no? Entonces, me acuerdo que muchas cosas, ¿no? Que se vivieron ahí. No sé si logre terminar el día de hoy con todo lo que viví en esa iglesia, a pesar de que fueron unos 2 años. Pero me acuerdo que, pues como les digo, rentaban un salón y quise ser parte del grupo de alabanza, ¿no? Quise, quise tocar ahí, pero nunca me dejaron. A pesar de que estuve yendo fiel así varios meses y les ayudaba a conectar y a recoger los instrumentos y todo, porque pues los ensayos se llevaban a cabo en este salón que les platico déjenme como esta cosa, que rentaban. Entonces, pues ahí rentaban para ensayar y ahí rentaban para los servicios, ¿no? Y todo eso. Eh, y uno de los chavos de la alabanza, amigo mío, me llegó a decir que no, nunca me iban a dar, tuvieron una reunión y hablaron ahí con el líder y alguien le hizo la pregunta, ¿no? ¿Por qué no le dan oportunidad a Misael de tocar? Y él simplemente le dijo, no, pues es que él tiene ideas muy raras. Y nunca supe cuáles eran esas ideas raras que él decía, porque pues bueno, y obviamente yo no era la persona que soy ahora, a lo mejor ahora sí, sí pudieran decir eso, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, pues ahora tengo ideas muy raras, ¿no? Pero en ese entonces, pues yo tenía la misma doctrina que ellos, creía las mismas cosas. Incluso llegué a decirles, no, pues yo estoy dispuesto a ponerme la corbata, porque se ponían su corbata ahí para tocar en la alabanza, ¿no? Porque decían, no, pues es que somos hijos de un rey y hay que vernos formales y esas cosas, y pues no estaba de acuerdo, pero tampoco en contra, entonces decía, yo lo que quiero es ser parte, no me importa si me tengo que poner una camisa y andar bien fajado y la corbata,
No me importa si toco el pandero, las claves, lo que sea, o sea, no es de que yo quisiera llegar ahí con mi guitarra eléctrica a hacer ruido, pero sí me menospreciaban mucho por eso, porque pues sabían que a mí me gustaba el rock. Cosa estúpida porque al final de cuentas, pues ni siquiera escuchaba música mundana, ¿no? Como le llaman en algunas iglesias. Yo escuchaba puro rock cristiano. Este, pero de todos modos yo tenía ideas raras. Entonces, pues nunca me dieron la oportunidad de estar en la alabanza. Eso sí, cuando había un evento especial acá, un congreso o un campamento, cualquier otra cuestión así que no fuera el servicio dominical, ahí sí me invitaban a tocar ahí, tráigase su guitarra y los efectos y todo, o algún pedalillo ahí que tuviera de distorsión o algo. Cosa que el líder de alabanza, quien les estoy hablando, es la misma persona que nos enseñó a mí y a mi primo a tocar la guitarra. Pero siempre hubo como cierta fricción ahí con él. Eh, yo tardé tiempo, y ojalá y logre ver esto alguna vez. Yo tardé tiempo en aprender eh, no sé si sea la palabra correcta, pero sí puedo decir detestar, ¿no? A esta persona. Al menos sí puedo decir que es una persona detestable, ¿no? No, me lo he llegado a topar en la calle, y no me da gusto verle, ¿no? A pesar de que me enseñó a tocar la guitarra, me enseñó dos, tres acordes, y ya. Eso fue mi primer maestro de guitarra, pero llegué a detestarlo, ¿no? Llegué a detestarlo por esas ínfulas de superioridad, ¿no? Muy buen músico, muy buen tecladista, canta muy bien, etcétera, pero una personalidad y no encuentro las palabras, falsa, ¿no? Una personalidad muy fabricada ahí para encajar en estas cuestiones de la iglesia y muy condescendiente, ¿no? Y luego, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Y qué dice esa guitarra, no? Me acuerdo mucho que este otro chavo que el que me contó que lo que llegó a decir de mí en la reunión, este sujeto, de que yo tenía ideas raras. Cuando se terminaban los servicios del domingo, pues yo me subía y nos poníamos ahí a hacer un jamming, ¿no? Con la guitarra y la batería. Entonces, este señor, este chavo, el líder de la alabanza, pues ya andaba guardando ahí su teclado y sus cosas y hacía comentarios, eh, según él, muy burlones o no sé, muy mordaces ahí de que vámonos pues, porque ya van a aprender la distorsión. Y era así como, bueno, pues yo no es que yo anduviera ahí con mi distorsión para todos lados, ¿no? Creo que ni tenía pedales en ese entonces, después me regalaron uno. Y nada más agarrar la guitarra y nos poníamos ahí a hacer jamming. Pero pues esto era algo que él no sé, no les gustaba verme ahí con una guitarra. Y a final de cuentas, pues yo era una persona que no sé cuál era el problema. Incluso era yo muy activo en la iglesia. Invitaba a mucha gente y traía así como que amigos de mi edad y hasta me llegaron a poner a cargo de una célula, ¿no? Ahí donde, ahí sí, pues ya yo tocaba mi guitarra, cantábamos, o sea, nos juntábamos un grupito de algunos jóvenes de la iglesia vivíamos en esa colonia. Invitábamos a chavos así de esa área y ahí incluso yo ya preparaba ¿cómo le llamaban ellos? Tenía una palabra así como diminutiva del sermón, ¿no? Como un mensaje ahí donde es un estudio de la Biblia pero claro que no era algo tan acá, tan chido como el sermón. Pero bueno, pues ahí yo preparaba mi estudio y estudiábamos la Biblia. Yo ya estaba muy metido en la Biblia, ¿no? Muy metido en la oración, muy metido en todo lo que se pudiera. Nunca me dejaron ser parte de la alabanza, pero pues sí me invitaban a tocar cuando había un evento especial ahí sí, pues para meter la guitarra eléctrica y que se viera más chido, ¿no?
Pero bueno, pues eso es algo que como quiera yo ya a esa corta edad, pues no andaba yo fijándome de que, ay, ya me decepcionaron los líderes de la iglesia, ya me voy a alejar, ¿no? Y mi fe seguía firme en Dios. Y eso es algo que no le entra a mucha gente que me conoció en ese entonces y que piensan que yo me alejé de la fe porque me decepcioné de la gente y digo, no, yo crecí decepcionado de la gente y yo no esperaba nada de la gente, ¿no? Como Dewey, ¿no? El de Malcolm y sus papás. No esperaba yo nada de ellos y aún así lograban decepcionarme. Pero no tenía yo mi mirada puesta en ellos. Yo tenía una fe y considero hoy en día y que era muy sólida. Y quienes me conocieron y quien me trataron de cerca, yo creo que pueden atestiguarlo, ¿no? Claro que como lo menciono, pues tuve mis dudas y todo. Pero las solventaba, ¿no? Las sabía como decir, sí, oiga, esto lo escucho mucho en cristianos hoy en día. Sí, pues yo también tengo mis dudas a veces, pero yo sé que, o que Dios un día me va a indicar, o que o a veces te hacen sentir como yo ya tuve esas dudas, ¿no? Pero pues ya Dios me indicó que esto y lo otro y que la fregada, pero al final de cuentas no hay respuestas satisfactorias para cuestiones importantes, ¿no? A un nivel intelectual, ¿no? De cuestiones fundamentales de la fe cristiana, en las que se sostiene, eh, pues son absurdas. Pero bueno, en un joven de 16 años ahí que está encontrando su identidad y todo y que se siente parte de ese grupo y gente que piensa lo mismo, pues era fácil para mí estar ahí. Em, Me acuerdo mucho que en esa iglesia hubo experiencias que yo pudiera decir que fueron, en ese entonces yo las interpreté como algo espiritual, así como la presencia de Dios, ¿no? Descendiendo, ¿no? Y llenándonos con su espíritu y todo eso. No era una iglesia tan carismática, tan como estas que hablan en lenguas y todo eso, pero ya estaba empezando a adoptar esos comportamientos. Y mínimo, pues había más, era más liberal en que pues ya había batería, ya había todo ese tipo de cosas, pero buscaba estas emociones. Me acuerdo de muchas cosas que este pastor, eh, bueno, ya hablaré más de él, pero me acuerdo que, por ejemplo, una vez viniendo del primer campamento que yo fui con ellos, yo traía mi guitarra acústica y todo el camino de regreso vinimos cante y cante y cante y cante y cante y cante y fue algo muy emocional y la gente lloraba y todo y sentíamos muy muy padre. Entonces ya el pastor no venía en ese camión y se dio cuenta, ¿no? Que sucedió eso y ya después quiso hacer algo muy metódico. Ahora sí, todos con guitarras en todos los camiones y cantando todo el camino. Y ya no se volvió a dar estas situaciones, ¿no? Porque pues ya la gente cansada y todo. Como que a veces sucedían cosas emocionalmente muy significativas para la gente que estábamos ahí y él quería que siguieran sucediendo todo el tiempo. En una ocasión sucedió una cosa muy rara, ¿no? Que terminó de tocar el grupo de alabanza y hubimos algunas personas que nos pasamos al frente y ya se había terminado el servicio, eran esas canciones que ya para que los hermanos se vayan, ¿no? Y nosotros, no, pues toquen otra y estuvimos cante y cante y ya el pastor se fue y estaba el grupo de alabanza tocando y ya fueron las coristas y luego de repente pues el líder de la alabanza y ya no, pues ya estuvo y guardó su instrumento y alguien se quedó ahí con una guitarra y estábamos cantando y de repente pues ya nada más habíamos un grupito así como unas 10 personas y estamos hablando de gente así de diferentes edades, ¿no? No éramos como que los compas ni nada, sino había una señora mayor, un señor, o sea, pues, fue una cosa así curiosa, que no nos podíamos ir, ¿no? Que así como que había una cuestión muy emocional, muy fuerte ahí, sucediendo y de pronto estábamos en un círculo y estábamos llorando y luego de repente orando y luego cantando y luego alguien leía un pasaje de la Biblia y nos soltábamos todos llorando y luego de repente hincados y en silencio. Me acuerdo que se nos dio la 1 de la mañana en esa ocasión.
Obviamente el pastor se dio cuenta después de esto y quiso que siguiera sucediendo todos los domingos, ¿no? Y no volvió a suceder. Dice, no, ahorita nos vamos a quedar a cantar y vamos a orar y acá. Y pues la gente así como que, "Ah, pues Simón, chido, ya me voy." Este, claro, en su momento yo interpretaba estas cosas como algo muy, muy espiritual. Me acuerdo que esa iglesia era muy activa en la evangelización, andábamos ahí poniendo carpas, ¿no? En las colonias y hacíamos obras de teatro, ¿no? Donde era como entre el cielo y el infierno, casos de gente que muere y unos se van al infierno, y se los llevan los demonios y otros pues van al cielo y Jesús pelea con unos demonios ahí por sus almas y pues claro que bien sacado así de la manga, ¿no? Bien, bien sensacionalista el rollo. De hecho a mí siempre me tocó ser un demonio, ¿no? Ahí que pelea con Jesús. Siempre les gusté para uno de los demonios. Ellos tienen la culpa de que ahorita andan en el death metal. Ah, no se crean. Pero me acuerdo que me ponía una máscara de un amigo de ahí que de ahí de la iglesia trabajaba poniendo poliuretano y se ponían unas máscaras de manta que se les llenaban de poliuretano y se les hacían unas arrugas así muy feas y yo ya la pintaba ahí de negro y me la ponía y me vestía de negro y ahí andábamos peleando con Jesús por las almas. Pero ya se terminaba la obra de teatro y pues nos salíamos a orar, ¿no? Los que ya terminamos la obra de teatro y empezaban a hacer la invitación que la gente viniera y se entregara a Cristo y todo eso, ¿no? Y yo estaba allá afuera y estábamos ahí abrazados, orando y llorando y así bien, bien, bien emocional. Y era una cosa que en su momento, pues como les digo, yo interpretaba como, sí, Dios y la presencia de Dios. Y ahora viendo hacia atrás, pues me doy cuenta que era un adolescente lejos de su familia, ¿no? En un estado anímico muy, muy sensible porque sentía cierta culpa de que no estaba con mis papás pero sentía muy bonito que la iglesia me brindaba esa comunidad, ese afecto que pues me faltaba, ¿no? Y les digo esto porque yo sé que si un creyente escucha estas historias, no, es que definitivamente era Dios. Y no, no creo que fuera Dios. Ya después con el tiempo y con otras experiencias me di cuenta, ¿no? Claro, tienen toda la libertad de pensar lo que quieran, pero yo que lo viví y todo, yo puedo ver hacia atrás y decir, no, eso definitivamente era una cuestión meramente emocional. Entonces, pero bueno, ahí me aventé un año y luego mi familia de de Albuquerque se regresó a vivir acá a Cuauhtémoc y ya me fui a vivir con mi familia, pero seguí yendo a esa iglesia. Mi hermana empezó a ir conmigo, la mayor, este, y nunca estuve 100% de acuerdo con ese pastor y las cosas que enseñaba. De hecho, hubo una ocasión en las que él siempre se fijaba en las mega iglesias, ¿no? Como que en China hay una iglesia de 3.000 personas, de quién sabe dónde, una de quién sabe cuántas miles personas. Y empezaba a adoptar esos comportamientos que tenían estas iglesias y empezaba a enseñar las mismas cosas. Y en una ocasión empezó a hablar de las lenguas, que pues sí era algo que debería suceder en la iglesia, que la gente hablara en lenguas, que todas esas profecías y esas cosas. Y me acuerdo que yo estaba muy incómodo, ¿no? Porque yo estaba en contra de esas prácticas y esas doctrinas. Y terminándose el servicio me acerqué con él. Y le digo, oiga, pues yo creo que está mal lo que estaba diciendo, ¿no? Ahí de busca pleito, ¿no? Pero era un interés sincero, ¿no? En hacer notar esas cosas. Pero ¿por qué? No, pues que me acuerdo que tomé mi Biblia y le iba a abrir en un pasaje. Es que la Biblia dice esto y luego él me tapó la Biblia con la mano. Y fue ahí como que dije, ok, ya sé con qué tipo de personas estoy lidiando. Me tapó la Biblia y me dijo, no, no, es que no es necesario que saque sus pasajes. O sea, yo también puedo sacar pasajes para apoyarlo, lo que yo dije, y luego, pues
pues adelante, ¿no? O sea, con toda confianza, si yo estoy mal, pues corríjame, ¿no? Y luego me cambió la jugada, dice, no, es que usted y yo pensamos igual, mire que yo pienso así, ya sé lo. Dije, eso no es lo que se oyó en el púlpito, usted dijo esto y esto otro. No, no, pues es que usted me malentendió, me dijo. Y le dije, pues le apuesto lo que quiera que la mayoría de la congregación le malentendió entonces. Pero fue mm, como ese punto de decir, órale, pues ya sé con qué tipo de persona estoy lidiando. Porque también adoptó estos discipulados, ¿no? Donde empezó a aplicar ¿cómo le llamaba? La regla de los 12, ¿no? Este, usaban una lógica de que, y esto creo que lo agarraron en una iglesia, de esas mega iglesias de China, de que, bueno, pues es que Jesús jaló a 12 discípulos, pero los hizo también pescadores de hombres, ¿no? Le llaman, y estos son términos bíblicos, donde estos jalaron pues cada uno otros tantos y otros tantos, entonces ellos dicen, si cada uno de los 12 jala otros 12, pues ya después son 144, y si cada uno de estos 144 jala otros 12, pues van a ser ya no sé cuántos, ya no, no traigo mente para hacer multiplicaciones, pero de pronto Dios le dio una visión que Cuauhtémoc iba a ser para Cristo. Claro que, como les digo, para la gente, servir a Dios conlleva servir a la iglesia, ¿no? Este, y ganarse a la ciudad para Cristo significa meter a toda la gente de la ciudad en la iglesia. Y casi estoy seguro que, y esto pasó hace, ¿qué? 24, 23 años, y casi estoy seguro que todavía tiene estas mismas creencias, estúpidas, ¿no? Y esta visión, le llamaba la visión de Dios y las promesas de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto Dios le dijo, ¿no? Que, que tenía que dejar de predicar así en las colonias, lo que hacíamos en las carpas y estar haciendo evangelismo. De pronto Dios le dijo que tenía que construir un auditorio y ni siquiera un templo, ¿no? Ni siquiera ya se usaba el lenguaje así religioso, no, un auditorio, para miles de personas porque pues iban a venir miles de personas a la iglesia. Y empezó a hacer promesas, las promesas de fe. Hagan de cuenta que repartía unos papelitos donde se los llevaba a cada persona, tú vas a poner ahí tu promesa de fe, lo que tú quieras, pero para final del año tú vas a darle esa cantidad de dinero a Dios. Entonces, pues a mí me causó mucho conflicto pero había esta cierta actitud que se hereda de las iglesias, porque hay cosas en la Biblia como que no, pues sujétate a tu pastor, ¿no? Eso es bíblico, creo que lo dijo Pablo, no me acuerdo. Sujétense a sus pastores, ¿no? Esta idea de que Dios puso a esa persona ahí, entonces esa persona puede decir y hacer cualquier estupidez y la congregación va a decir, pues es que es parte de Dios, porque pues lo dijo el pastor, no lo entiendo, se me hace mal, pero yo creo que el que está mal soy yo. Y yo creo que si llegué a hacer una promesa de fe, no me acuerdo si 1,000 pesos o algo así le puse ahí y el último nunca di nada, ¿no? Pero y bueno, y este dinero se iba a utilizar para, no me acuerdo si ya tenía el terreno, iban a comprar un terreno y construir ahí, que hoy en día ya existe este templo, ¿no? Que construyeron muy grande y todo eso. Entonces hubo casos, bueno, porque hay una amiga ahí que también estaba en esta iglesia y ella creo que llegó a hacer una promesa ahí como de 10,000 pesos, no me acuerdo. En ese entonces pues era mucho dinero, ¿no? Y hubo una familia que incluso hicieron una promesa también, algo así como unos 10,000 pesos. Y pues no podían solventarlo, entonces al último terminaron vendiendo pues su camioneta, ¿no? Algo así para poder pagar una promesa de fe, porque esta era la manipulación, ¿no? O sea,
se le llama promesa de fe de que no, pues tú vas a prometerle a Dios en el grado de fe que tengas en él. Entonces, cosa que pues al menos yo ya no me creía, pero decía, bueno, pero ¿qué me cuesta pues prometer y apoyarle esta causa, ¿no? Pero no me causaba conflicto así de que, ay, pues si yo prometo poquito, pues es que creo poquito en Dios. No, no, pues yo sabía mi grado de fe, ¿no? Pero sí había personas de que, no, Simón, 20,000 pesos, 10,000 pesos. Y ahí andaban vendiendo sus propiedades para poder pagar esta deuda, ¿no? Esta deuda con Dios, porque si se lo prometiste a Dios, pues más vale que se lo cumplas, ¿no? Y estos son dichos que se ven en la iglesia. Entonces mi amiga creo que había prometido ahí esa cantidad y, o no me acuerdo si de sus diezmos y esas cosas, que ella en cierto momento dijo y se me hizo muy noble y muy, pues estoy de acuerdo con lo que hizo, ¿no? De que una de estas familias que incluso había vendido su camioneta, pues la esposa de este brother necesitaba una operación de trasplante de córneas o algo así. Ya no veía bien, no me acuerdo. Entonces, pues costaba como unos 11,000 pesos. Entonces, aparte de que ya habían vendido sus propiedades o sus cosas para pagar la deuda en la iglesia, no podían pagar la operación. Entonces eran cosas que ya no se hablaban en la iglesia, a nadie le importaban las necesidades de los otros. El objetivo era construir el desgraciado auditorio, ¿no? Y mi amiga dijo, no, pues yo no voy a dar ese dinero acá, lo voy a dirigir para ella y se lo dio para que se hiciera su operación, ¿no? Este, pero ya andaban las cosas muy mal. Empezó a deschavetarse mucho este señor. Me acuerdo que en una ocasión a fuerzas quería que alguien confesara algo y nos puso en una rueda ahí. Dios es típico líder espiritual manipulador, que se aprovecha de, pues voy a decir la ignorancia, pero ignorancia voluntaria de la gente, porque la gente es estúpida, pero porque quiere ser estúpida. También ya estamos 2023 y seguir creyéndole a estos charlatanes, pues yo creo que es una decisión, pero pues bueno, Dios le indicó, ¿no? A este pastor después de este servicio que nos puso así todos en rueda y todos agarrados en la mano y no, pues y Dios me indica que aquí hay un pecado como el pecado de Acán, ¿no? Como un pasaje en la Biblia donde no me acuerdo si los jueces andaban ahí conquistando pueblos y no sé si el libro de jueces o por ahí cuando van a la tierra prometida, ¿no? Y en uno de los pueblos Dios les indica que no deben tomar nada del botín ahí porque pues es inmundo y no sé qué. Entonces un sujeto, a ver, no me acuerdo bien de esta historia, pero fíjense que denso, pues ahí tomó un poquito de nada, pues me voy a transear estas cosas, ¿no? No sé qué se robó y lo escondió allá en su tienda, ¿no? Entonces, pues en los siguientes, no me acuerdo si en las siguientes batallas empezaron a perder. Y ya cuando consultan a Dios, no, pues es que ahí anda un pecadillo por ahí, alguien que robó del botín que no debía haber robado. Entonces, cuando ya confiesa este señor, este, esto es digno de otro episodio, nomás hablar de este tipo de pasajes, ¿no? Cuando este señor, no, pues sí, se agarré ahí, no sé, pues no sé qué agarró, ¿no? A lo mejor unos sacos de grano o algunas monedas o no sé qué agarró, unas joyas, ¿no? Por ahí. No, pues creo que lo quemaron a él y a toda su familia, ¿no? En la tienda, ¿no? Con todo este botín. Entonces este pastor pues agarró ese pecado para decir, no es que la iglesia está estancada porque aquí hay alguien que tiene un pecado como el de Acán. Y y Dios quiere que lo confiese acá en público, o sea, todavía para humillarlo, ¿no? Y salió un chavo ahí entre la congregación y luego, no, pues yo he tenido pensamientos impuros acá. No, no, sí, Simón, y ya Dios te perdona, pero ya vete para tu lugar, ¿no? Yo sé que hay alguien más aquí. Y salió una señora ya viejita, no, yo también, que he tenido pensamientos y no sé qué.
Pues, o sea, no, no, Simón, hermana, sí, ya cáigale, ¿no? Casi le decía. Yo sé que hay alguien aquí, pues todos acá viéndonos, ¿no? Pues, ¿qué seré yo? ¿Qué pedo? Como Judas, ¿no? Todos nos sentíamos Judas ese día. El último no salió el dichoso, salieron ahí dos, tres personas a confesar pecadillos incómodos, pero no salió el que él quería. Entonces, pues era a huevo, algún chisme le llegó y de repente Dios le indicó, ¿no? Que tenía que salir ahí el pecador a confesar en público, para humillarlo. Y nunca salió el dichoso pecado. Pero bueno, pues ya pasó el tiempo y ya uno seguía ahí como, no sé, se empezó a volver más extremo, ¿no? Este señor cada vez gritaba más en el micrófono. Una vez, en lo que estábamos ahí recogiendo las cosas, y el micrófono olía horrible, ¿no? Y lo tenía así como, tenía como unas costras ahí. Entonces yo hice mención acá de que, qué pedo. O sea, bueno, pues no, no con esas palabras, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué huele tan feo? ¿Y qué es esto, no? Y mi primo que estaba ahí en la alabanza dice, pues eso es sangre, ¿no? Es sangre seca. ¿Cómo que sangre? Y pues es que este señor grita un chorro. Sensacionalista de a madres, ¿no? En una ocasión, no me acuerdo, fue muy, muy incómodo porque empezó ahí a narrar una historia de abuso, ¿no? Que sufrió una niña y empezó a narrar todo con lujo de detalles en la congregación, en la predicación. Y me acuerdo que al menos con quienes yo me juntaba nos quedamos, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué sentido tenía hacer eso, no? Nomás quería choquear y así como causar no sé qué quería causar. Fue muy incómodo. Este, un amigo ahí que les ayudaba con el audio, en una ocasión se pintó el pelo rojo. Se alocó y se pintó el pelo rojo y lo hicieron, no me acuerdo si lo hicieron que se volviera a pintar el cabello de su color. Pues todos nosotros, qué chido se le ve, qué chido. Y de pronto llegó con el pelo otra vez de su color y muy agüitado porque pues lo disciplinaron en la iglesia, ¿no? Y después, creo que hasta se peló, no me acuerdo. Este, entonces hubo una ocasión en la que ya algunos dijimos, ya estuvo, vámonos de aquí. Em, Fueron como 2 años más o menos, en los que no estoy contando ni la mitad de las cosas que yo viví o que vi ahí, ¿no? Pero ya se empezó a volver así como una red de mercadeo, ¿no? En la que la gente tenía que jalar más gente y la gente tenía que dar dinero y traer más gente que diera más dinero y todo eso. Y se empezó a volver así muy descarado el asunto, muy, muy, muy descarado. Em, Tiempo después, ya unos años después, y no sería mucho, si acaso unos 3 años después de que yo me salí de ahí, no sé, una de las jóvenes de ahí, de la iglesia, yo tenía una banda, ¿no? En la que tocaba mi hermana y el novio de mi hermana, que es mi cuñado ahora, perdón, y quien era mi novia entonces, que fue mi esposa algunos años. Teníamos una banda pues cristiana, ¿no? De como new metal, acá tocábamos new metal, pero éramos cristianos. Entonces una de las chicas de esa iglesia le gustaba la banda y dijo que quería que tocáramos en su quinceañera. Entonces nos citó ahí en su iglesia, en esta misma iglesia, para ya en el auditorio que habían construido, porque yo me salí antes de que hicieran eso, ¿no? Y me acuerdo que nos citó ahí, dice, cuando se termine el servicio, pues nos ponemos de acuerdo para la quinceañera y todo eso. Órale, pues. Entonces, fuimos y todavía no se terminaba el servicio. Nosotros llegamos y el estacionamiento daba hacia la parte frontal de la nave, o sea, se estacionaba uno y por dentro acá ya estaba el predicador, ¿no? Entonces había unas puertas acá por donde se podía ver hacia adentro y estaban abiertas porque era tiempo de calor.
Entonces nosotros pues íbamos hacia la entrada a ver si ya habían terminado y nos asomamos por esa puerta que no era la entrada, pero daba hacia lo que llaman ellos el altar, ¿no? Que es bien siendo el templete. Y había gente ahí convulsionando, en el piso. Claro que estaban en esa hora de la bendición, ¿no? Cuando se ponen a orar y reciben el Espíritu y esas cosas, ¿no? Y hablan en lenguas y esas cosas no sucedían en el tiempo que yo estuve, sino que poco a poco pues fueron adoptándolas y de pronto ya había gente ahí convulsionando y yo como, pues como una persona que sufre de epilepsia, digo, es que eso es una enfermedad. ¿Cómo pueden ver eso como una bendición? Pero estaban en este estado de trance inducido muy, muy perturbador. Que pues ya después hablaré de otras experiencias que tuve en otras iglesias. Que para muchos estas cuestiones son no solamente, mm, como les dijera, ellos aceptan que si Dios se manifiesta así, no, sino que las buscan, ¿no? Y las propician y las inducen. Entonces, pues me dio mucho gusto haberme alejado de esa iglesia, a pesar de que tengo recuerdos padres de las amistades que hice ahí y fue parte de mi juventud y todo, pero yo pienso que sí, volviendo al tema, era un tiempo en el que yo debí tanto como enfocarme, no sé, en estudiar, en vez de estar ahí metido en una iglesia, y también enfocarme en vivir una vida normal que viviría un joven y no estar enfocado en estar ahí metido en la Biblia y predicando y esas cosas, ¿no? Pero bueno, esas fueron mis circunstancias y no sé, al final de cuentas yo creo que en gran medida somos eso, ¿no? Una colección de circunstancias y muchas de las decisiones que tomamos, pues en realidad no hay tanto libre albedrío en ellas, sino una colección de influencias, ¿no? De todo lo que hemos recibido, las que determinan qué camino vamos a seguir, al menos en un porcentaje muy, muy grande, ¿no? Después les contaré más cosas de esa iglesia. Estos es de los más largos, los videos más largos y no ni siquiera he terminado, ¿no? Pero pues esperemos ya pronto salir de esto.